Emily estaba frente a las ventanas de su oficina, que llegaban del suelo al techo, mirando la vasta ciudad que se extendía a sus pies. El horizonte estaba salpicado de rascacielos, con sus ángulos afilados y cristales brillantes reflejando la luz del sol poniente. Ella había construido todo esto desde cero, un imperio hecho de trabajo arduo, determinación y las cicatrices de heridas pasadas. Pero ahora, mientras las sombras se alargaban sobre el horizonte, un nombre familiar resonaba en su mente: Ryan. Número lo había visto en 5 años. Ni mensajes, ni correos electrónicos, ni llamadas. Número había sabido nada de él desde aquel fatídico día en que ella se alejó de su vida juntos, de todo lo que habían construido. En ese momento, se había dicho a sí misma que era lo mejor, que necesitaba ser libre del peso agobiante de su relación. Él era un buen hombre, un hombre leal, pero ella se estaba ahogando en los confines de su amor. Su mundo era cómodo, pero Número era el suyo. Y sin embargo, a medida que pasaban los años, Emily Número podía escapar por completo de la sensación de vacío que permanecía en su corazón. Había construido una carrera, un imperio que le permitía controlar su propio destino, pero aún había momentos en los que se encontraba preguntándose si había tomado la decisión correcta. Número había sentido el tipo de amor que Ryan le había dado en años, y ese pensamiento la atormentaba más de lo que le gustaba admitir. Pero ahora, él había vuelto. Todo comenzó con un golpe inesperado en la puerta de su oficina más temprano ese día. Señorita Carter. Su asistente, Melissa, asomó la cabeza en la habitación, con una leve nerviosidad en su voz. Hay alguien aquí para verla. Dice que es urgente. Emily había estado perdida en sus pensamientos, distraída por la interminable pila de contratos en su escritorio, cuando escuchó el nombre que hizo que su corazón se detuviera. Ryan Collins. Dice que se conocen. Ryan. Solo escuchar su nombre le recorrió la columna con un escalofrío. Número lo había oído en tanto tiempo, pero aún conservaba peso. Tantas memorias, tanto lo bueno como lo malo, invadieron su mente de inmediato. Había pasado años construyendo muros alrededor de esas memorias, pretendiendo que ya Número importaban. Pero ahora, con su nombre resonando por los pasillos de su imperio, tenía que enfrentar lo que había estado evitando durante tanto tiempo. «Mándalo pasar», dijo Emily, su voz firme a pesar del repentino torrente de nervios que inundó su pecho. Ryan Collins entró en su oficina con el mismo paso seguro que recordaba tan bien, pero había algo diferente en él ahora. Estaba más viejo, sus rasgos más refinados, los bordes de su mandíbula más marcados, sus ojos marrones, antes llenos de ambición juvenil. Ahora contenían una profundidad de experiencia que solo el tiempo puede traer. Seguía siendo apuesto, seguía siendo el hombre que una vez amó, pero había algo en él que ya Número le era familiar. Se detuvo en la puerta, solo por un momento, su mirada encontrándose con la suya. El breve silencio entre ellos se sintió pesado, lleno de preguntas Número dichas, arrepentimientos y los años que habían perdido. «Emily», dijo, su voz baja y firme. «Ha pasado mucho tiempo». Ella Número confiaba en sí misma para hablar de inmediato, así que simplemente asintió en reconocimiento. Sus emociones eran un caos, confundidas, conflictivas y enterradas, bajo capas de ira y dolor que había tratado de olvidar. «¿Por qué estás aquí?», preguntó finalmente Emily, su voz más fría de lo que pretendía. Cruzó los brazos sobre su pecho, casi como si intentara protegerse de la vulnerabilidad que sabía que iba a surgir. Ryan Número se movió. Número intentó interrumpirla, simplemente la escuchó, y por primera vez en 5 años, sintió que alguien realmente entendía el dolor que había llevado todo ese tiempo. «Lo sé», dijo suavemente, «y entiendo por qué te fuiste. Pero he pasado estos años pensando en todo, en lo que tuvimos y en los errores que cometí. He cambiado, Emily. Ya Número soy el mismo hombre que era antes. Y puedo demostrarlo». El corazón de Emily latía con fuerza. Quería reír, empujarlo, decirle cuánto había construido en los años desde que se separaron, cuánto había crecido sin él. Pero había una parte de ella que Número podía dejarlo ir. Una parte de ella que aún se preguntaba qué hubiera pasado si las cosas hubieran resultado de otra manera. «He hecho mi vida sin ti, Ryan. He construido algo que es mío.
Número, necesito que vengas y destruyas todo. Su expresión se suavizó, y por un momento se veía vulnerable. Número, estoy aquí para destruir nada. Estoy aquí porque estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que podemos hacerlo funcionar. Sé que estuve equivocado, y he pasado cada día lamentándomelo. Las palabras le golpearon como una ola, y luchó por mantener la compostura. ¿Cómo Número podía creerle? ¿Cómo Número anhelar al hombre que una vez fue su todo? Pero Emily Número era tonta. Había sido herida demasiadas veces para bajar la guardia tan fácilmente. Había sacrificado demasiado por este imperio para dejar que un hombre volviera a su vida y lo desestabilizara. «Me estás pidiendo una segunda oportunidad», dijo, su voz apenas un susurro. «Pero Número, has visto a la mujer que soy ahora. Ya Número, soy esa chica». «Número, quiero a la antigua Emily», respondió Ryan, su voz suave pero firme. «Quiero a la mujer en la que te has convertido, a la que es fuerte, independiente y audaz. Quiero estar con la mujer que construyó este imperio, y quiero ayudarte a construir más». Sus palabras hicieron que su corazón se apretara, pero su mente se negaba a dejar ir los años de ira y dolor. Número podía perdonarlo tan fácilmente. Había trabajado demasiado para convertirme en quien era, y dejarlo entrar ahora sentía como deshacer todo lo que había logrado. Pero, aún así, su presencia despertaba algo en su interior. La química que alguna vez tuvieron seguía allí, innegable, y eso la hacía cuestionarse todo lo que pensaba saber sobre sí misma y su futuro. «Demuestra que has cambiado», dijo finalmente, encontrando su voz. «Demuestra que eres digno de una segunda oportunidad». Los ojos de Ryan brillaron con determinación. «Lo haré». Y así, como si fuera un juego, comenzó. Emily Número tenía idea de a dónde la llevaría todo esto, pero había algo claro. Número le iba a hacer fácil las cosas. Emily Número podía quitarse la sensación de que algo Número estaba bien. Ryan siempre había sido un hombre de acción, de hacer. Pero esta vez estaba hablando de probarse a sí mismo, demostrarle que había cambiado. Había escuchado todas las palabras correctas, las promesas de crecimiento. Pero Emily había vivido lo suficiente como para saber que las palabras Número tenían peso. Las acciones. Sí. Había pasado 5 años construyéndose a sí misma, 5 años apartando las memorias de él y la vida que compartieron. Había luchado para llegar a la cima de su industria, ganando respeto, riqueza y reconocimiento. Pero en medio de todos sus logros, seguía quedando un espacio vacío, un lugar donde Ryan había estado alguna vez. Ahora Número era amor lo que sentía, sino curiosidad. La misma curiosidad que la hizo aceptar dejarlo quedarse, dejarlo demostrar que Número era el hombre que la había lastimado. Los días se convirtieron en semanas después de esa primera reunión. Ryan Número la presionaba. Número exigía respuestas ni explicaciones. Simplemente se presentaba en su oficina cada día, trabajando junto a ella en diversos proyectos. Sin expectativas, sin quejas. Al principio, Emily Número podía mirarlo de la misma manera en que lo hacía antes. Ya Número era el hombre que ella había conocido. Era un extraño, aunque uno que parecía saber exactamente cómo hacerla sentirse incómoda. Pero Número pasó mucho tiempo hasta que comenzó a notar las pequeñas cosas, las maneras sutiles en que él había cambiado. Ahora era más amable, más paciente, más comprensivo. Por las mañanas, cuando el sol bañaba la oficina con luz dorada, ella lo veía mirándola con una admiración silenciosa. Le sostenía la puerta, le traía café justo como le gustaba, negro con un toque de canela, e incluso se aseguraba de que la temperatura de la oficina estuviera perfecta, algo que nunca había tenido que pedirle antes. Ryan había aprendido de la manera más difícil que Emily, ya Número era la misma mujer. Ella había cambiado, evolucionado en alguien más poderosa, más independiente. Pero debajo de su exterior de acero, aún había una suavidad que él conocía bien, una suavidad que estaba decidido a recuperar. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaban juntos, más se dio cuenta Emily de algo que hizo que su sangre se helara. Estaba empezando a enamorarse de él otra vez. Número era un amor completo. Número aún. Pero los muros que había pasado tanto tiempo construyendo comenzaban a derrumbarse. Ryan estaba jugando a largo plazo, y lo estaba haciendo bien.
Poco a poco, pacientemente, le estaba recordando al hombre que alguna vez amó, el hombre que pensó que ya había desaparecido para siempre. Pero por mucho que Emily quisiera ceder, había una cosa que aún estaba en su camino: la confianza. Su corazón ya había sido roto una vez, y Número iba a permitir que eso sucediera de nuevo. Las semanas siguieron su curso, y con ellas, el vínculo entre Emily y Ryan comenzó a transformarse en algo más. A pesar de su lucha interna, algo en él la estaba alcanzando, tocando una parte de ella que había cerrado durante tanto tiempo. Al principio, pensó que solo estaba reaccionando a la nostalgia, a la familiaridad de alguien que había sido su todo en el pasado. Pero con el tiempo se dio cuenta de que Número se trataba solo de eso. Era más profundo. Ryan, con su dedicación y paciencia, estaba demostrando que Número solo se trataba de las palabras que había dicho aquel primer día. Estaba actuando, tomando medidas para demostrar que había cambiado. Pero lo que realmente la desconcertaba era cómo su presencia parecía llenar los vacíos que había intentado ocultar. La forma en que sus ojos la miraban, como si la entendiera más que nadie, le hacía cuestionar sus propios sentimientos. Había momentos, como esa tarde en que él le ofreció ayuda con un proyecto importante, que se sintió vista de una manera que Número había experimentado en mucho tiempo. Ya Número era la chica que había dejado atrás, ni la mujer que se había convertido a través de sus propios esfuerzos y sacrificios. Ahora a su lado, se sentía como una persona completa. Número dependía de él, Número de la manera en que lo había hecho antes, pero había algo en su compañía que hacía que todo pareciera más fácil, más posible. Un día, después de una reunión difícil con un inversionista importante, Ryan la acompañó al balcón de la oficina. Era una de esas noches en que la ciudad brillaba bajo las luces de la luna, las estrellas apenas visibles debido a la contaminación lumínica. Emily había estado tan sumida en el estrés de su trabajo que apenas notó cuánto tiempo había pasado. Ryan le pasó una copa de vino, y se quedaron allí, mirando la ciudad en silencio. Un silencio cómodo, algo que solo alguien que había compartido su vida en el pasado podría entender. «¿Sabes?», dijo él después de un largo rato, su voz suavizada por el vino y la tranquilidad de la noche. «Nunca me di cuenta de lo difícil que fue para ti salir de todo eso, hasta que empecé a vivir sin ti». Emily Número dijo nada, solo lo miró. Número necesitaba hablar, porque las palabras ya estaban dichas en su tono, en la sinceridad que había demostrado. Lo miró por un momento, preguntándose si alguna vez podría dejar atrás todo lo que había sufrido, todo lo que había ganado sola. «Te sigo viendo, Brian», dijo al fin, «y me pregunto si, en algún punto, dejaste de ser el hombre que conocí, porque en muchas maneras ya Número lo eres». Él sonrió, pero Número con la sonrisa de antes, Número con esa confianza desbordante que la había cautivado tantas veces. Era una sonrisa pequeña, vulnerable, como si aceptara que había algo en él que nunca podría recuperar, algo que se había perdido para siempre. «Tal vez nunca fui ese hombre, Emily», respondió. «Tal vez solo estaba buscando la forma correcta de serlo. La forma correcta de ser quien realmente eres tú». Las palabras resonaron en Emily, y por un momento, deseó que las cosas fueran diferentes, que todo lo que había construido Número estuviera tan entrelazado con su necesidad de independencia. Porque aunque había tomado la decisión de seguir adelante, de Número depender de nadie, Número podía evitar preguntarse si, en el fondo, aún lo necesitaba de alguna manera. Sin embargo, una parte de ella se mantenía firme. Sabía que Número podía simplemente rendirse, Número sin antes ser completamente honesta consigo misma. «Entonces, ¿qué esperas ahora, Brian?», preguntó finalmente, su voz más suave que antes. «¿Qué más necesitas hacer para demostrarme que Número solo hablas de cambiar, sino que realmente lo has hecho?» Él la miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada Número estaba llena de inseguridad, sino de resolución. «Solo quiero mostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Emily, Número, te pido que me aceptes de inmediato. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que todo lo que perdimos aún puede ser nuestro». Esas palabras lo cambiaron todo para ella. Ella Número sabía si era el amor lo que aún sentía, pero algo en su corazón, algo en la forma en que Ryan estaba dispuesto a luchar por lo que había perdido,
Hizo que ella lo mirara de nuevo. Número como el hombre del pasado, número como el que la había dejado herida, sino como alguien que finalmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Emily respiró profundamente, su mente llena de pensamientos conflictivos. Sabía que estaba en un punto de inflexión. Su vida, su carrera, su imperio. Todo lo que había construido había sido hecho sin él. Y eso le daba una sensación de seguridad, de control, que nunca había tenido en su vida personal. Pero ahora, aquí estaba él, pidiéndole algo que Número estaba preparada para darle. Número podía simplemente retroceder y dejarlo entrar nuevamente en su vida de manera tan fácil. Todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado, estaban basadas en la premisa de que ella Número necesitaba a nadie más. Déjame pensarlo, dijo finalmente, un suspiro escapando de sus labios. Número te prometo nada, Brian. Pero te lo debo a ti, a mí misma, para ver si realmente eres el hombre que dices ser. Brian asintió, su rostro reflejando la aceptación de la respuesta, aunque sus ojos aún contenían una chispa de esperanza. Número estaba pidiendo una resolución inmediata, sino la oportunidad de mostrar quién era realmente. Emily volvió a su oficina, el silencio de la noche envolviendo la ciudad afuera, y mientras miraba por la ventana, pensó en todo lo que había logrado, en todo lo que había perdido, y en lo que aún podría ganar si permitía que Brian formara parte de su vida de nuevo. El futuro estaba lleno de incertidumbre, pero una cosa era clara, estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una última oportunidad. Para ella, para él, y tal vez, para el amor que una vez tuvieron y que aún, de alguna forma, permanecía latente entre ellos.